ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. Comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Fenómeno inherente a la relación entre seres vivos que para la especie humana es un asunto idealizado y complejo que ocurre entre un emisor y un receptor, y que desde una diversidad de medios y una polisemia del mensaje propia de la Torre de Babel configura un escenario imperfecto donde los sobreentendidos y los malentendidos son sus protagonistas. Y con este fragmento escrito por el invitado que tendremos hoy, iniciamos este nuevo episodio donde seguiremos derrumbando paradigmas. Hoy en torno a la comunicación, pero enfocada a esos temas en los que tantas veces nos han dicho que no debemos hablar, como política, religión, fútbol, pero que bajo nuestra condición humana es tan necesario hacerlo. Hoy nos acompaña Ramón José Ledesma. Él es psicólogo especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental, especialista en formulación y evaluación de proyectos y magíster en psicología. Él hace parte de nuestro equipo de bienestar de desarrollo humano del ITM y también es docente de nuestra institución. Ramón, bienvenido. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hoy acá con nosotros y hablar de este tema que es tan importante, pues convivimos todo el tiempo comunicándonos, somos la única especie humana que tiene el lenguaje vocal para hacerse entender, pero que a veces nos cuesta tanto. Queremos decir una cosa y nos entienden otra. Sí, bueno, yo creo que una de las principales cosas, entendiendo que la comunicación es precisamente uno de los pilares, digamos, de la humanidad y de la cultura, es entender que es un proceso imperfecto. Yo creo que a veces se idealiza mucho el tema de la comunicación, se vuelve como el chivo expiatorio de los problemas organizacionales, de la mayoría pues, de problemas humanos, y si bien es así, no se debe abordar como desde una perspectiva idealista, porque a la larga yo creo que una tarea de nosotros es entender precisamente esa imperfección y al entender la imperfección hacernos cargo precisamente de esos elementos que nos permitirán mejorar pues, los procesos comunicativos. Y seguimos percibiendo la comunicación como algo, como que está ahí dado y que se idealiza, tal vez no se nos facilitará hacernos cargo pues, de lo que nos tenemos que ocupar, y es mejorar precisamente esos procesos comunicativos. Hay algo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro día a día, y es que creemos que solo se saben comunicar los profesionales, cuando la comunicación es algo que todos tenemos. O sea, que incluso cuando estamos bebés, pues no sabemos comunicarnos, nos hacemos entender de ciertas maneras hasta que empezamos a aprenderlo. Y todo el tiempo estamos aprendiendo a pesar de que yo haya estudiado o no haya estudiado, o sepa este lenguaje o no conozca el otro. Sí, precisamente pues digamos comunicación como tal, como proceso, no es algo exclusivo de la especie humana, pues esto todavía tiene su, digamos, su trámite científico y sus estudios, pero no era como antes, que vivíamos como una especie de antropocentrismo, donde se pensaba que únicamente los que se comunicaban eran los seres humanos, especies animales y aún insectos. Se ha detectado, por ejemplo, en la danza de las abejas, ciertas formas, digamos, básicas, primarias de comunicación. Entonces, digamos que la comunicación es un asunto prácticamente universal, no exclusivo pues como de la especie humana, y eso que comienzas a plantear tú comienza precisamente a introducir esos elementos que comienzan a generar esas barreras comunicacionales. Las barreras comunicacionales son múltiples, son muchas, y parten desde lo más básico, desde asuntos físicos, fisiológicos, una discapacidad, una dificultad sensorial, etcétera, que dificulte la codificación pues, del mensaje.
pero hay unos elementos, digamos, más actitudinales, más emocionales, más psicológicos, que van, digamos, contribuyendo a que el mensaje, que ya de por sí en el proceso comunicativo está sesgado y está deformado, se deforme y se sesgue más, se vuelva pues en algo, por decirlo así, como en un gran teléfono roto. Por ejemplo, tú mencionas algo que hace parte precisamente de esos asuntos que van generando esas barreras comunicacionales desde la perspectiva actitudinal, y es el tema de los estereotipos. Los estereotipos van configurando imaginarios, van alimentando, digamos, representaciones sociales que se van volviendo asuntos ya de peso y que de por sí van condicionando, digamos, formas de asumir los procesos comunicativos. Entonces, únicamente los que se comunican son los que saben, únicamente los que se comunican bien son los que estudian, únicamente los que se comunican bien son los que han leído. No necesariamente. La comunicación es un asunto vital, básico. Tú lo mencionas, el primer, digamos, elemento vital para un ser humano es que haya otro, que en la mayoría de las veces es la madre, que codifica un mensaje, un llanto, un grito y lo interpreta como una necesidad de alimentación. Ahí hay un elemento comunicativo que no necesariamente pasa a ese nivel que plantea el estereotipo, el oculto, que entre más enredado hable, mejor comunica. Más inteligente es. Entre más palabras raras diga, pues mejor comunica. No, antes muchas veces lo que es más complicado es lo que genera más, digamos, barreras comunicativas. Exacto, digamos que cuando hablamos de comunicación, pues como para resumir un poco lo que nos acabas de explicar, todos nos podemos comunicar, tenemos esa capacidad, todos los seres que habitamos este mundo, ya cuando hablamos del habla, ya digamos que ya es un proceso que hace parte de esa comunicación, fue la manera en la que los seres humanos encontramos para crear unos códigos que nos permiten entender ciertas cosas de la vida. ¿Por qué si tenemos esta capacidad no la tenemos para hablar de temas y respetar lo que el otro piensa, la visión del otro? Y entonces siempre desde reuniones familiares, desde los contextos sociales, nos han dicho, no, vea, si usted quiere conservar sus amigos, es mejor que no hable de fútbol. Vea, si usted, acabamos de pasar de una época electoral, de un periodo electoral en el país, que fue muy fuerte, y que la gente ya decía, es mejor que no toquemos el tema, porque, y ocurrió en muchas familias, se dañaron matrimonios, se fragmentaron amistades, ocurrieron se fraccionaron muchas relaciones humanas por estos temas. ¿Por qué nos dijeron eso? ¿Por qué hicimos caso? ¿Y por qué esa consecuencia la hacemos real? Sí, mira, el escenario pues, que plantean los procesos comunicativos o comunicacionales para el ser humano es un escenario precisamente de expresión de muchas cosas, expresión de ideologías, expresión de pensamientos, expresión también de emociones, expresión de sentimientos, expresión de miedos, etcétera, etcétera. El constituirse en ese escenario lo constituye un escenario complejo. Y es complejo porque se van, digamos, articulando muchos elementos que no necesariamente corresponden a ese esquema básico que todos conocemos pues como el código, el mensaje, sino que se van configurando en asuntos que nosotros pues desde la perspectiva psicológica denominamos metalingüísticos, es decir, que van más allá del habla como tal y del lenguaje como tal y comienzan a configurar una articulación de situaciones que efectivamente en ciertos escenarios y en ciertos contextos introducen el conflicto como tal entre los seres humanos. Partimos de un hecho que ya lo hemos hablado acá, comunicación es un proceso imperfecto, es un proceso marcado por sobreentendidos y malentendidos. Uno dice más de lo que quiere decir o menos de lo que quiere decir diciendo algo que quiere decir. Y el otro entiende lo que dentro de su contexto y su conocimiento se lo permite. Exactamente, el otro en el proceso de decodificación hace esa decodificación o hace esa interpretación de ese mensaje también desde sus demonios, desde sus fantasmas, desde sus sentires, desde sus pasiones, desde sus ideas, etcétera, etcétera. Ahí ya en ese desencuentro
y en ese sobreentendido y malentendido que se plantea en ese desencuentro, ya se da un escenario, digamos, tensionante y conflictivo. Ya entran a jugar las emociones. Entran a jugar las emociones, entran a jugar las actitudes y entran a jugar también elementos psicológicos relacionados con el vínculo humano. Un psicólogo muy famoso, Carl Jung, acuñó una frase célebre, y esta frase me parece a mí puntual, pues como para digamos, entender eso que tú estás planteando. Aquello que más nos molesta de los demás, aquello que más nos choca de los demás, es algo que nos puede llevar a un mejor entendimiento de asuntos que nosotros ni conocemos ni hemos integrado a nuestra personalidad. En ese sentido, precisamente en ese elemento, pues digamos, imposible de la comunicación, imperfecto de la comunicación, se juegan elementos emocionales que no necesariamente tienen que ver con ese mensaje, que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con el otro como espejo, y se comienzan a generar esos conflictos. Ahora, si a eso, que ya es un asunto estructural, le sumamos asuntos de ideologías, y que particularmente las ideologías políticas en nuestro tiempo funcionan es a partir de una exacerbación de las emociones, lógicamente vamos a tener un terreno propicio para el conflicto. Ahorita todas las campañas se movilizaron a partir del miedo, a partir de las amenazas, a partir de generar unos escenarios, digamos, prácticamente fatales, y eso, sumado a esos elementos que te estoy planteando, a ese elemento del malentendido, a ese elemento emocional que se proyecta en el otro, que el otro termina siendo un espejo, y si a eso le sumamos un contexto ideologizado, pero que esa ideología exacerba las emociones, lógicamente vamos a tener ese escenario que encontramos en las casas, donde ahorita los políticos se dan la mano frente a las cámaras, y en las casas tenemos personas peleadas, que ni se hablan, etcétera, etcétera. Yo creo que, Dayana, precisamente en algo que hablábamos al principio, esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros los seres humanos, ser más críticos con eso, no tragar entero, no dejarnos llevar pues como por esos espejismos también que hacen parte de la comunicación, y hacernos cargo de esa manera como estamos comunicando y cómo estamos expresando. Y también tenemos que trabajar mucho en un asunto que me parece a mí básico, y es no personalizar. O sea, no tomarnos todo personal, pues así. Es entender que así como somos muchas personas, pues existen diversos puntos de vista, Claro que existen sí. diversas realidades. Yo puedo ver la política desde un punto de vista por lo que he estudiado, por mi experiencia personal, por lo que me enseñaron en mi casa, y tú pues tienes también tu propia realidad, y eso no tiene por qué alejarnos al momento de hablar del tema. Yo puedo aprender de tu experiencia, de lo que tú concibes, tú puedes aprender de lo mío, y pues cada quien tomará lo que le aporta y desechará lo que no, pero Sí. nos cuesta, es Sí. muy fácil decirlo, suena muy bonito, pero también digamos que como sociedad debemos desaprender un poco. Sí, y ese es el gran reto, o sea, porque es que no es solamente con el tema pues ideológico, desde lo político, nosotros pues que nuestro trabajo es atender personas en consultorios de psicología, nos damos cuenta que la mayoría de problemas psicológicos y vinculares corresponden precisamente a ese asunto del sobreentendido y del malentendido. Entonces, por ejemplo, la pareja que llega pues en un momento crítico, porque es que aquel me está mirando así, o no me volvió a decir esto, o me está hablando de esta manera, o está todo raro, etcétera, etcétera. Y digamos es una información que en un momento dado no se valida, no se pasa pues como a decirle al otro, ve, contame qué está pasando, qué está sucediendo, se va constituyendo en el interior en una hoguera emocional hasta que estalla pues en el conflicto. Asumimos mucho, tendemos a asumir lo que el otro tal vez me quiere decir, pero en realidad no, lo que el otro está pensando, y no aprovechamos esta parte de la comunicación de hablarnos y preguntar y decir, mira, ¿qué pasa? Y somos de muchas suposiciones y de muchos a prioris, y como lo único que comunica Dayana no es la palabra, desde el punto de vista psicológico, lo que menos comunica es la palabra. Lo que más comunica desde el punto de vista psicológico, hablando pues desde mi profesión, son los actos y son, digamos, los gestos, lo no verbal. Entonces, por ejemplo, interpretar esos gestos y ya pasar al asunto emocional, personal que se proyecta desde la interpretación de pronto, desde mis fantasmas,
desde mis carencias, desde mis esquemas maladaptativos, ese gesto como algo denigrante para mí y no atreverme a pasar por la palabra y preguntarle al otro, ¿qué está pasando? Es que me sentí de esta manera, es que estoy sintiendo esto, es el germen muchas veces para que se configuren grandes conflictos. Entonces, esos elementos, por ejemplo, que tú planteas como de generar esos a priori o esas suposiciones son elementos que nosotros tenemos que estar identificando y también controlando. Uno de esos temas que tienden a alejarnos desde el proceso comunicativo es el fútbol. En Medellín se hizo un trabajo muy bonito con las barras porque digamos que la mayoría de riñas luego de un partido de fútbol pues eran incalculables por la intolerancia y porque no era que lo hablaran, sino que su comunicación corporal, sus emociones los llevaba fuera del estadio a enfrentarse unos con otros simplemente por la diferencia de un color o por el resultado de un partido. Se hizo este proceso, las barras vuelven nuevamente a estar juntas en el estadio, pero eso no ocurre en todas partes y el hecho de que ya estén ahí de nuevo no significa que haya una garantía de que eso no vuelva a ocurrir. También por nuestra misma condición humana podemos caer en cualquier momento, ¿cierto? ¿Qué más nos falta como sociedad para llegar de pronto a lograr ese equilibrio? ¿Qué nos falta que nos enseñen en las escuelas? ¿Qué falta que las familias nos digan cuando estamos pequeños en ese proceso de aprender a comunicarnos para que grandes, digamos que tengamos y logremos desarrollar esa capacidad de entender al otro, pero no por eso alejarme y que se fragmenten esas relaciones? Sí, bueno, Dayana, yo en mi ejercicio profesional trabajo desde una plataforma epistemológica que se denomina psicoanálisis. Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros en nuestro interior, nombrémoslo de esta manera, tenemos unos fuertes impulsos agresivos. Afortunadamente estamos en un contexto, digamos, cultural que de cierta manera genera una contención de esos impulsos agresivos, pero hay unos escenarios donde se abren las puertas y unas condiciones de contextos donde se abren las puertas para que esos impulsos emerjan, generando pues el daño que generan. En ese sentido, yo creo que es muy importante que culturalmente trabajemos en espacios donde haya la oportunidad precisamente de entrar en diálogos. Y aquí en el ITM se ha hablado mucho de eso. El rector constantemente plantea el asunto, retomando pues unas palabras que mencionaba nuestro anterior rector, y es el tema de las conversaciones auténticas. Lo que pasa es que estamos habitando un momento en el cual tener esas conversaciones auténticas es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte dificultad para escuchar y tenemos también una fuerte tendencia a que solamente soy yo. No nos damos cuenta que existen otros y que en la medida en que también se afecten esos otros, yo me estoy afectando. Entonces yo creo que es muy necesario comenzar a trabajar en las instituciones educativas, en los contextos sociales, en los escenarios donde se dé la oportunidad de hacer trabajo, digamos, de promoción de la convivencia, en un asunto que se denomina cuidado esencial. Y el cuidado esencial precisamente parte de cuidar la manera como yo me comunico, cuidar la manera como yo me comporto. ¿Para qué? Para proceder después a cuidar del otro, a cuidar de las maneras como se comporta el otro, cómo se comunica el otro, y proceder después a cuidar cómo nos estamos comportando ya como humanidad. El fútbol como tal, las barras como tal, condicionan unos escenarios de afloramiento precisamente de esas tendencias agresivas. Ese afloramiento, a mí me queda muchas veces por allá la pregunta, qué tan dispuestos están las personas que configuran esos escenarios a mantener, nombrémoslo así, el baile en paz. O sea, qué tanto hay también una necesidad en esos escenarios de que se configure ese afloramiento pues, de la agresividad. Creo que hay que trabajar bastante y también creo que estas personas, pues, por ejemplo, pues, retomando pues, el tema del fútbol, tienen que ocuparse también y hacerse corresponsables de generar oportunidades para que estas personas que muchas veces no tienen oportunidades y que desde ese no tener oportunidades también tienen muchas frustraciones,
que generan una exacerbación emocional, que van y la proyectan a estos escenarios, puedan empezar a tener oportunidades. Entonces, socialmente, abrir espacios para el diálogo, para el cuidado esencial, para promover, digamos, el valor de la diversidad, el respeto por la diferencia, desde los que manejan, hablando pues del tema del fútbol, porque se expresa en otros escenarios, pero específicamente en el tema del fútbol, precisamente generar una corresponsabilidad. Y yo creo otra cosa también, Dayana, hay que retomar, y pues esto va a sonar de pronto un poquito romántico, pero hay que retomar elementos relacionados con valores, valores como la compasión, valores como la solidaridad, valores como la tolerancia. Creo que en este ejercicio o en esta forma de vida desenfrenada que vivimos en este momento, valga la reiteración, nos hemos olvidado de esos asuntos que son fundamentales precisamente para nosotros mantenernos como especie y para poder seguir viviendo pues en comunidad. Recuperar la sensibilidad, volver a nuestra esencia humana, también un poco de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad en el otro. Sí, y retomar elementos básicos como escuchar. Yo traje por aquí un librito, si me permites, sí, claro, me gustaría leer un fragmento. El libro se llama La expulsión de lo distinto, es de este filósofo contemporáneo pues que es muy leído actualmente, Byung-Chul Han, y él tiene un capítulo que se denomina escuchar, y él dice: en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Y yo recalco mucho, además de esa necesidad que tenemos de escucharnos, ese tema del narcisismo. Actualmente yo creo que todos vivimos en burbujas, todos vivimos pues como en burbujas, con la idea de que a mí no me va a pasar. O sea, eso pasa por allá, eso pasa por allá, eso le pasó a este, eso le pasó a este, eso le pasó a este. O lo que yo digo no tiene consecuencias. O lo que yo digo no tiene consecuencias, o hasta por allá otro pues más complejo, a mí nadie me escucha, o lo que yo digo pues no tengo importancia. Pero sí es importante caer en la cuenta de que lo que yo digo tiene consecuencias, por eso tengo que saber cómo lo digo, lo que yo hago mínimamente tiene una consecuencia en ese metro cuadrado en el que yo estoy habitando, entonces por eso tengo que poner mucho cuidado en lo que hago. La forma en la que vivo, la forma en la que gasto mis recursos tiene una incidencia también en el cosmos como tal, entonces tengo que tener cuidado con eso, etcétera, etcétera. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de eso, tenemos que tratar de ser muy impecables, hablando de nuevo pues sobre el tema de la comunicación, en lo que comunicamos, cómo lo decimos, en el momento en que lo decimos, reconocer también cómo nos expresamos en momentos emocionales y tratar también en gran medida de validar. Yo creo que más que afirmar, más que explicarle al otro, tenemos que preguntarle al otro y tenemos que implicarnos empáticamente con el otro, pues precisamente para evitar ese choque que se puede generar a partir pues como de las barreras de la comunicación como tal. Entonces, para empezar a derrumbar ese paradigma en torno a la comunicación que nos han creado de no hablemos de porque nos dividimos, es reconocer primero que la comunicación es imperfecta, que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y un segundo paso sería escuchar y reconocer nuestra vulnerabilidad para empezar a entender al otro, para empezar a respetarnos y sobre todo para aprender de lo que dice y de lo que me comunica el otro. Sí, yo creo que precisamente en esa vía pues como derrumbar ese paradigma de mejor no diga o mejor no exprese o mejor quédese callado, y para mejorar el asunto comunicativo y el asunto también emocional es importante trabajar en la expresión, pero saber cómo expresar. Ahí los psicólogos usamos una palabra que se llama asertividad, decir lo que se tiene que decir en el momento en que se tiene que decir, a quién se tiene que decir y cómo se debe decir, no quedarse callado, no caer en ese extremo de pasividad, pero tampoco en los extremos de agresividad que por la manera particular como gestionamos las emociones en nuestro tiempo,
caemos, buscar precisamente esa posibilidad de expresar, esa posibilidad de validar con el otro y esa posibilidad precisamente en el marco de esa imperfección de lo comunicativo, mejorar esos procesos comunicativos, porque a la larga la comunicación es lo que nos ha permitido tener la especie humana, tener la cultura, tener los avances que se tienen, la ciencia, la literatura, etcétera, etcétera. Todo está fundamentado ahí. La educación también es un acto comunicativo. Un tema que no es para preocuparnos, sino por el contrario, para ser conscientes y comenzar a mejorarlo. Ramón, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, por abrirnos un poco la mente y ampliarnos el panorama en torno a la comunicación y también a generar esa conciencia en nosotros de la responsabilidad tan grande que tenemos en nuestra día a día, y sobre todo gracias también por el apoyo que le brindas a toda la comunidad académica acá en la universidad. Bueno, gracias a ti, Dayana, gracias a la Dirección de Cultura por la invitación. Y bueno, espero más dejar preguntas abiertas que certezas, y saben que cuentan con nosotros en Bienestar. Estamos precisamente ofreciendo unos espacios para la expresión, para la conversación, para el encuentro y para la conexión con las personas que hacen parte de nuestra comunidad institucional. Listo, tarea que nos queda escuchar, y nos escuchamos precisamente en otro episodio muy pronto. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.